Hola a todos, buenas tardes. Estamos aquí en el gabinete con Kerim Martínez, que es el pintor invitado durante este mes que tiene montada esta exposición que se titula Anatomías del Hábitat, y queremos tener una conversación con él acerca de su obra, así que platícanos a grandes rasgos para empezar, ¿de dónde ha surgido la idea de esta exposición de Anatomías del Hábitat, de la obra que tienes montada aquí? Bueno, pues en un inicio esta serie como que empezó con la temática de las ruinas. Era pandemia y pues durante un momento, ¿no? Pues yo viajaba mucho con mi mamá, ¿no? En el coche, vivimos en Ojo de Agua y tienen su casa. Entonces, en los trayectos de ver a unos familiares durante la pandemia, pues hacia el Estado de México siempre hay ruinas, siempre hay casas en obra gris, desechos, ¿no? de lugares, y me parecía como lugares muy melancólicos, ¿no? Se veía muy, muy triste, me generaban como esa sensación, y como que eran un gran contraste para mí, ¿no? Y gran pues fuente de inspiración, porque decía, bueno, estos lugares de alguna manera eran la promesa de algunas personas de ser habitados, de ser un hogar, de ser algo donde iban a tener una serie de experiencias, y al final de cuentas están truncos por X y razón, ¿no? Tanto por la pandemia como por otras situaciones, ¿no? Entonces, un poquito indagando sobre eso, sobre lo que es el habitar, ¿no? En estos espacios que llamamos hogar, cómo se conforma un hogar, pues bueno, fueron surgiendo como varias ideas, ¿no? Entre ellas hubieron dos autores que me inspiraron muchísimo, que fueron Gastón Bachelard y Juhani Pallasmaa. Estos dos autores hacen libros, ¿no? Hicieron libros relacionados al tema, principalmente Bachelard hacia la ensoñación, ¿no? De todos estos lugares donde pues generan imágenes poéticas, y en este caso él tiene un libro que se llama La Poética del Espacio, en donde él hace muchas reflexiones sobre lo que es la casa, ¿no? Como el primer mundo, el primer universo donde los humanos crecen y donde tienen sus experiencias, ya sean placenteras o también horroríficas, ¿no? Y Juhani Pallasmaa hace un libro que se llama tal cual Habitar, en donde reflexiona como arquitecto estas dinámicas, ¿no? Que tienen los seres humanos para conformar un hogar. Y él habla acerca de una especie de simbiosis entre la arquitectura y el cuerpo humano, ¿no? Entonces, un poquito esa es como la idea principal, ¿no? De generar estos cuadros, ¿no? Que fueran como estos escenarios en donde las arquitecturas, ¿no? Las cosas que nosotros creamos como seres humanos se parecen mucho a nosotros, ¿no? Como que empieza esa relación. Y pues bueno, también esta mezcla del cuerpo humano siempre como ha sido algo recurrente en mi obra, en mis trabajos. Entonces, pues bueno, me hicieron mucho sentido, ¿no? De repente asociar tuberías con venas, o las escaleras con la columna, ¿no? Entonces, habían como esas relaciones que quería encontrar a lo largo de los cuadros. Muy bien. Tenemos preguntas todos los que estamos en la mesa, entonces, no sé, ¿quién quiere preguntar primero? Frank. Sí. Yo estoy pensando si estabas consciente al hacer las pinturas, si hay una analogía entre lo que pintaste y los espacios que hay normalmente en una casa. O sea, por ejemplo, en alguna de tus pinturas hay un corazón, creo que es aquí atrás. ¿Cuál sería el corazón de la casa? ¿Y qué otros espacios hay? Pues bueno, en mi caso, el corazón, creo que soy muy egoísta porque lo ubico siempre en donde está como mi cuarto, ¿no? Entonces, sí, un poquito como estos libros justo hablan de eso, ¿no? Sobre todo Bachelard tiene todo un capítulo dedicado de analizando la casa, desmenuzándola desde el sótano hasta el ático. Y en este caso yo decidí como tomar más bien lugares o partes de la casa que fueron como muy recurrentes en mi imaginario, ¿no? Cosas que constantemente sueño, que constantemente están cuando pienso en una casa, ¿no? ¿De qué manera o qué es lo que te influye para que elijas los colores que utilizas? Pues sí, principalmente a veces es dependiendo el estado del ánimo en el que estoy. En esta serie pues quise jugar con otros colores con los que no había experimentado, ¿no? Generalmente monocromáticos, ¿no? Como que
también fueron un momento en donde necesitaba practicar mucho, ¿no? Entonces, estos cuadros me ayudaron principalmente para abordar como otras temáticas, otras formas de plantearme el color, también en jugar con las texturas, ¿no? Y principalmente en estos, sí, fue como más guiándome en el estado de ánimo, ¿no? Algunos azules, algunos son los más como melancólicos, fue donde más llegué a sentirme como extraviado, no tanto triste, pero sí extraviado en el tema, ¿no? Porque hubieron momentos en donde dudé muchísimo de que esto funcionara. Y los colores más cálidos fueron como los momentos de más seguridad en los que estuve trabajando. ¿Y qué parte de una casa o de la casa te representa a ti o la sientes? Pues igual mi cuarto siempre ha sido como el lugar de mi creación. Es que justo como que tiene mucho que ver con mi crecimiento personal, ¿no? En el sentido de que en el cuarto es mi refugio del mundo, ¿no? Siempre creo que me he caracterizado por ser una persona que imagina mucho, se la pasa mucho en su mente, en su mundo, y de alguna manera como que ese es mi refugio ante todas las catástrofes que están alrededor de mí, ¿no? Entonces en mi cuarto es donde también pinto, ¿no? Es el lugar donde tengo todos mis materiales, donde tengo todo mi caos. Entonces es también una constante en otros trabajos que últimamente he hecho, ¿no? Por ejemplo, tú dirías que tus cuadros son como una especie de autorretrato, porque siempre he sentido que veo estas caras y me recuerdan a ti, ¿no? Hasta en el pelo y todo, ¿no? Y ahorita que hablas de justamente la casa, pues es como tus lugares, ¿no? Pues yo creo que sí, eso sí es también muy inconsciente. Normalmente los rostros que hago creo que son los que más se parecen a mí. Y sí, siento que hasta cierto punto como que la obra llega a ser como una extensión de uno mismo, en cierto sentido, ¿no? Entonces de alguna manera como que se vuelven una especie de espejo, ¿no? Constantemente. Y creo que también pinto mucho para descubrir quién soy. Es que yo quería preguntarte por las escaleras. ¿Qué significado hay para ti de las escaleras? Esa está muy... Pues está fuerte. Bueno, para mí es como, no sé, creo que son un lugar... Bueno, las escaleras creo que desde pequeño me causan mucha intriga. Y eran justo de los lugares más peligrosos para un niño, ¿no? Que estuviera recorriendo. Me mantenían siempre alejado de ellas. Y de alguna manera siempre hay anécdotas de mi casa, de mi familia, que decían que cuando yo no hacía ruido era porque ella estaba haciendo algo. Y ese algo era que yo ya me había subido las escaleras y ya estaba en los cuartos haciendo quién sabe qué. Entonces, no sé, a lo mejor creo que desde niño tuve como una sensación, me llamaban mucho la atención. También tengo muchos recuerdos de jugar en las escaleras, no subiéndolas ni bajándolas, sino sentarme en un escalón y tener ahí mis juguetes o dibujar en las escaleras, ¿no? Como que lo sentí como un lugar muy afín a mí. Y bueno, cuando empiezo a jugar mucho con estas imágenes, de repente las escaleras también son como un camino más, ¿no? En la vida de alguien. Entonces, pues hago reflexiones, ¿no? En torno de, bueno, las escaleras pueden ser un pedazo del camino, pues muy cansado, ¿no? Muy fatigoso, muy, incluso hasta terrible. O también puede ser algo más, no sé, positivo, ¿no? O sea, si lo subes o si lo bajas, ¿no? Tiene como ese doble significado, ¿no? Entonces, cuando las pongo, por ejemplo, detrás, ¿no? En la espalda, puede ser como una especie de metáfora del cansancio, ¿no? Y bueno, hablando de tu visión como joven artista, ¿cómo ves tú el panorama del arte contemporáneo con respecto, bueno, sé que es amplísimo lo que se puede decir, pero con respecto a la pintura? La pintura siempre fue un arte así como que llevaba la línea rectora en las vanguardias del siglo XX, pero de pronto la pintura se desdibuja en el panorama del arte contemporáneo. ¿Tú cómo ves eso y cómo vives eso como pintor? Pues al inicio yo, pensaba que estaba como, no sé, tenía el sueño guajiro de rescatar la pintura, ¿no? Yo creo que en algún momento, ¿no? Empezando como la carrera de pintura, de artista, uno tiene como de repente esos sueños, esos ideales.
Pero ya dentro de la carrera me di cuenta de que no es el único interés mío, están muchos otros compañeros, ¿no? Siento que ha habido como un resurgimiento, principalmente creo que buscamos una especie de contacto muy cercano con los materiales al momento de trabajar. Y siento que tanto con la pintura como con la cerámica eso se da mucho, ¿no? O sea, en la pintura cuando preparas el lienzo, cuando preparas tus colores, todo el tiempo estás en contacto, te ensucias, te manchas, o de repente con el dedo también estás ahí como perfilando algunas cosas en el cuadro, ¿no? O sea, como que te involucras de muchas formas al momento de pintar. Y también igual con la cerámica, pues todo el tiempo estás trabajando con las manos, mides tu fuerza, estás como, ¿no? Muy, siempre hay ese contacto. Tiene una relación fuerte con el cuerpo. Sí, entonces siento que de repente otro tipo de arte como lo puede ser, otras manifestaciones de arte como puede ser el ready-made o el arte objeto o conceptual, pueden llegar a distanciarse mucho, ¿no? Como que el trabajo llega a ser más intelectual, ¿no? Más teórico, más de búsqueda, vienen como en otras líneas, y de repente el resultado no es digamos como la meta, muchas veces en ese tipo de arte, ¿no? Es como más la investigación y requiere como otro tipo de, pues, postura al momento de crearla, ¿no? Entonces siento que en algún momento en la historia del arte contemporáneo como que fue lo novedoso, ¿no? El distanciarse del objeto, el que no fuera como tu único objetivo al momento de hacer arte, sino que todo el discurso que está detrás sea también parte de. Y ahora estamos como que sentimos esa nostalgia, ¿no? Siento que es algo muy de la generación, empezamos a sentir nostalgia por procesos que ya no se hacen, ya no eran tan frecuentes de ver, y veo, por lo menos en mi generación, como una especie de alianza, porque no siento que estemos peleados con el arte conceptual como algunas personas sí lo están, o sea, y de plano no lo ven como arte o no lo ven como algo factible o algo que sea digno de pensar, reflexionar o incluso admirar. Y siento que en mi generación ya sobrepasamos eso, ya es como, existe esto otro, ¿qué pasa entre los dos, no? O qué pasa si a ambos les hago referencia, ¿no? Algunos artistas que te parezcan admirables o que te resulten un referente, digamos, que pueda influirte, o no necesariamente influirte, pero sí que tengas como referente del arte de hoy. Bueno, ahí hoy, sí, en cualquier momento. En realidad, ahí sí la lista es gigantesca. Creo que, me gusta mucho, creo que de los artistas que más me han llamado, siempre he sido muy del lado del surrealismo, siempre me ha encantado, me ha fascinado. Remedios Varo, Leonora Carrington son como de los referentes más fuertes que me impulsaron muchísimo a pintar, pero justo como que es cierto, de referente en referente, entre uno va buscando más encuentra, ¿no? Entonces cuando yo llegué a investigar sobre Remedios Varo, encontré que ella se inspiraba también muchísimo de Giorgio de Chirico, ¿no? Que es igual del periodo antes del surrealismo, un año antes del surrealismo, ¿no? Pintura metafísica. Y cuando veo a Giorgio de Chirico y veo sus cuadros, me enamoro. Entonces, realmente creo que es de los principales. Giorgio de Chirico, todo el rollo de la pintura metafísica, creo que me ha envuelto, ¿no? Y hago muchas referencias de repente a él, ¿no? Siempre llega un punto en donde tengo esos referentes y claro, viene la pregunta, ¿qué hago yo, no? ¿En qué momento yo hago mi aportación, no? Porque claro, en algún punto yo veía, este cuadro se parece mucho a Leonora, o mucho a Remedios, o mucho a de Chirico. Entonces, también el hacer estos cuadros y como que empezar con mis ideas y mis propias reflexiones, me ayudaron muchísimo como a sentar, mi lenguaje, ¿no? Pero sin olvidar ciertas referencias, ¿no? Entonces queda un poco de eso ahí va la pintura metafísica, ¿no? Hacer pinturas en donde se mostrara el espacio mental, ¿no? Y en el espacio mental no hay tiempo, no hay esa sensación del tiempo, no hay esa sensación del espacio. Entonces las perspectivas se pueden exagerar, los tiempos se pueden cruzar, de repente un busto de Apolo puede conocer a un guante de látex y no pasa nada, eso sucede en la cabeza, ¿no? Y entonces esto es un poco ahí, ¿no? Va en ese término, ¿no? En el espacio mental, al menos en el de mis sueños,
de repente están estas criaturas que se mezclan con las casas, ¿no? O que las llevan a cuestas o que se transforman en su propia casa, ¿no? Porque también es un poco esa intención, ¿no? De decir, bueno, si yo no voy a tener mi casa real, al menos sí la voy a tener en mis cuadros, ¿no? Al menos puedo hacer de ellos un lugar, pues para soportar al mundo, ¿no? Oye, y tú me habías platicado que esta serie la consideras cerrada. Un poco sí, más bien diría que es como una primera fase, ¿no? Una primera fase. Es como un acercamiento. ¿Estás ya en otra fase? Sí. Platícanos un poco de eso. Digamos que en esta primera fase quería justo como de alguna manera regurgitar todo lo que estaba leyendo, todo lo que estaba viendo de pintura, como poner en práctica todas esas ideas crudas, ¿no? Por eso de repente se puede ver en esta serie como un cambio de estilo a veces repentino, ¿no? Sí hay algunas cosas como muy constantes, pero por ejemplo hay algunas paletas más agresivas que otras, o hay otros medios como lo es la acuarela, como son las propias cerámicas. Entonces era como acercarme primero al terreno y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo voy a configurar estos cuerpos? ¿Cómo voy a configurar todos estos simbolismos y demás, ¿no? Entonces es como la parte experimental. Y en esta otra parte en la que yo estoy, que ha dado como un giro un poquito más diferente mi pintura, conservo algunas cosas, ¿no? Como las escaleras, conservo algunos elementos arquitectónicos, pero empiezo a jugar más con la cuestión de el paisaje. Entonces estoy haciendo el paisaje real mezclado con el paisaje de mi cabeza, ¿no? Entonces de repente interrumpo los paisajes con cosas de mi cotidiano, con cosas fantásticas, y una ventana es lo que los conecta, ¿no? Entonces de repente los personajes saltan de uno a otro, o los objetos están ahí como jugando entre ellos, ¿no? Entonces esta segunda serie es como habla más como de mi identidad, como de cómo esto sucede en mi cabeza, ¿no? Como les decía, siento que siempre he sentido un rechazo hacia el mundo real, o lo que se considera el mundo real, y de repente cuando estoy en el metro y pienso y me imagino otros escenarios, digo, bueno, ¿cómo sería, cómo me vería alguien fuera de mí? ¿Cómo se vería esa escena, no? Entonces de repente justo tengo una escena del metro y de repente en el metro se mete un bosque y está ahí, ¿no? Entonces las ramas entran dentro del vagón y ahí está el cuadro, ¿no? Si no hubieras estudiado artes plásticas, aunque estudiaste, perdón. Sí, artes visuales. Artes visuales, ¿qué otra cosa harías ahora? Híjole, bueno, en realidad jamás me veo haciendo otra cosa más que pintar. Pero probablemente habría estado haciendo cosas de diseño gráfico, ¿no? Es otro campo creativo, resuelve otros conflictos, ¿no? Pero creo que no me veo sin pintar o sin estar creando cosas. Pero, ¿has probado o has encontrado, no sé, digamos, la misma libertad o la misma capacidad para comunicar lo que te imaginas en otra cosa completamente diferente? Que no sea pintura, por lo menos. En la escritura. He comenzado a escribir. No soy muy bueno, debo de aclararlo. No, apenas estoy como obligándome más a escribir. Y fíjate que sí, ahí sí he encontrado ciertas libertades narrativas muy interesantes. Sí he hecho el esfuerzo como de hacer minificciones. He estado trabajando en una serie de minificciones donde lo insólito llega en lo cotidiano, entonces también he estado, digamos que es un proyecto por ahí escondidito, en donde estoy trabajando justo en una especie de fanzine, en donde tengamos ese texto acompañado de imagen, ¿no? ¿Cómo explicarías el proceso de un cuadro? O sea, ¿cómo llegas a este resultado final? ¿Cómo empieza la idea y cómo vas evolucionando? Normalmente yo como que me gusta ver muchas imágenes. Entonces intento como regresar a los cuadros que me generan cierta sensación que yo mismo quiero hacer en mi cuadro, ¿no? Entonces para estos pues evidentemente estuve viendo mucho Pinterest de Giorgio Chirico, y entonces andaba viendo todos sus cuadros, andaba viendo también, tengo algunos libros de él, son difíciles de conseguir aquí
libros referentes a su tema, pero de los pocos que he encontrado y que tengo en mis manos, los estuve leyendo mucho. Definitivamente habían cosas que no entendía, pero principalmente busco la imagen, ¿no? Busco, a ver, ¿qué tiene esta imagen que me causa esta sensación, que me causa todo este impacto o misterio, ¿no? Entonces, ya después de que vi todas esas imágenes, intento replicarlo en bocetos míos, ¿no? No copio sus cuadros, pero sí intento, si veo que uno exageró demasiado la perspectiva, bueno, yo hago uno con una perspectiva exagerada. Si veo que tal escalera en tal punto tiene esta sombra y genera esta otra, a ver, intento hacerlo, pero desde otra perspectiva o con otra figura, ¿no? Entonces, dibujo mucho, rayoneo principalmente, hasta que llega un garabato que me interesa y que digo, esto llama mi atención, esto empieza a tener la sensación que quiero replicar, y ya a partir de eso comienzo a hacer 1001 pruebas, ¿no? Oye, en ese proceso de estar pintando, ¿recibes críticas, consejos, o quién ve tu obra en lo que tú estás trabajando? No sé, tus papás, tus hermanos. Pues normalmente sí es mi familia quien ve todo ese proceso. Disfruto mucho, de hecho, cuando estoy preparando los cuadros, porque ahí es donde más me permito como experimentar. Y entonces, normalmente me dejan solito, pero mi mamá es quien realmente luego me dice, ay, este color está padre, o oye, y si le metes tal cosa, o tal vez esto se ve un poquito chueco, ¿no? Y ya con esos otros ojos digo, va, me distancio del cuadro y ya como que hago algunas correcciones. También, bueno, en el caso del taller, ¿no? Que de hecho Jessica me ha acompañado mucho en ese sentido, pues también, ¿no? Me van echando porras, me preguntan cosas y demás. Yo normalmente disfruto la compañía cuando estoy creando, ¿no? O sea, como que soy de ambas partes. A veces estar solo, luego sí me ha pasado que empiezo a sobrepensar mucho mientras estoy trabajando y ya, o sea, me quemo solito. Pero si estoy como en constante plática, música, ¿no? A veces mi perrito que me distrae, pues ya como que me siento, como que refresca mi cabeza, ¿no? Bueno, pues te agradecemos mucho, Kerim, por acompañarnos, por exhibir tu obra en este espacio, en el gabinete, y por supuesto por contestar nuestras preguntas de manera tan rica, tan interesante. Realmente creo que tienes una idea muy clara de lo que estás buscando. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes y sobre todo por darme el espacio, ¿no? Para tener siempre esas puertas abiertas, ¿no? Tanto a nuevas generaciones como la mía, y también a otros maestros, ¿no? Entonces, pues ahora sí que es mutuo el agradecimiento. Siempre bienvenidos. Muchas gracias. Felicidades.